abrimos a preguntas y comentarios. ¿Quieren empezar? En relación al trabajo de Jorge, sería preguntarte si hay algún medio masivo que se podría homologar al discurso de Cabildo en ese momento. Dentro de lo que tengo visto, no, la nueva provincia, yo no la he analizado a fondo, pero pensando porque la manera como actuaban los medios masivos no tenía que ver con una publicación de circulación bastante restringida como la Cabildo, que lo mejor que puede decir respecto de sus ediciones que tiraban 3.500 ejemplares, ¿no? Frente, comentábamos a que gente llegó a casi medio millón de ejemplares en esos días, ¿no? Pero sí que la nueva provincia tenía una vinculación ideológica muy fuerte, ¿no? con la gente de Cabildo. Sí, yo digo, voy largando una pregunta y después voy pasando. Bueno, tenía que ver con esto de Cabildo y es hasta dónde Cabildo en ese momento, todo esto que vos contás sobre la cobertura, aparecía como o sea, ¿qué actor era Cabildo en relación con la Junta Militar en ese momento? Es decir, ¿hasta dónde funcionaba como un actor político con capacidad de presión real o no, digamos, de parte de un órgano que vos ubicás como más a la derecha que la dictadura, ¿no? Digo, eso. Hay que decir que Cabildo, sobre todo en los primeros años, los años de la represión dura, estaba muy asociada y muy vinculada con lo que se llamaban los halcones, la línea dura que trabajó en la provincia de Buenos Aires, en ese momento el coronel Camps, que luego escribió en Cabildo en la época democrática, cuando él fue juzgado, el general Ibérico Sánchez. Es decir, que en ese momento podemos decir, por un margen de exageración, pero que es ilustrativo, que Cabildo venían a ser los voceros de la línea dura dentro del ejército. Ahora, a la vista de lo que ocurrió con la dictadura tras la salida de Videla, el conflicto que generó y terminó con la salida de Viola, y el hecho de que, si bien en algún momento reivindican algunos de los discursos de Galtieri, como por ejemplo esto que cité yo en la exposición, de que las urnas estaban guardadas y bien guardadas, algo que a Cabildo le generaba mucha alegría, el hecho de haber designado como ministro de Economía a Alemán, que era muchísimo más liberal o neoliberal que Martínez de Oz, porque Martínez de Oz, hay que decirlo, estuvo muy agotado en su gestión, mientras que a Alemán teóricamente le habían dado las manos libres para llevar adelante sus proyectos de liberalización. Él incluso lo cuenta en alguna de sus obras. Esto lo había llevado a tomar distancia. Uno puede suponer, y habría que profundizar, que Cabildo estaba vinculado con algunos de los militares retirados y que luego, como digo, se va a ir acercando a las posiciones de lo que más tarde va a ser el movimiento Caracontado. Pero esto ya una vez producido el tránsito hacia la democracia, ¿no? Sí, la otra cosa que, digo así, respecto de cada una de las intervenciones, porque después me parece que estaría bueno empezar a pensar en el diálogo, ¿no? Es que me preguntaba cuando vos exponías, Florencia, ¿cuál era? Porque vos describís la contratapa de Clarín en ese momento como una suerte de
campo bastante heterogéneo donde hay posiciones muy diferentes, digamos, de parte de cada uno de los humoristas dibujantes. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite de esa heterogeneidad? Es decir, ¿qué es lo que pensás que no entró o no hubiera podido entrar en esa contratapa de Clarín? Es decir, ¿hasta dónde era visible esto que vos describís como, bueno, las caricaturas a Thatcher, la descripción de los ingleses? Es decir, ¿dónde pensás que está, digamos, el corte de esa heterogeneidad? Porque digo, planteado así, hay una tentación muy fuerte de pensar esa contratapa como un espacio casi polifónico, ¿no? Entonces, la pregunta tiende a provocarte para pensar hasta dónde es polifónica o no. Bueno, encontré una respuesta, por suerte. En primer lugar, una aclaración que quiero hacer es que, y además lo incorporé en la presentación, yo no trabajo solamente la contratapa de humor, sino también la troupe, que es lo que además me permite hacer como muchos juegos comparativos y plantear esa heterogeneidad. Y efectivamente, para mí la contratapa y la troupe, todo el espacio humorístico de Clarín es un conjunto heterogéneo y que cuya heterogeneidad se puede interpretar mejor o analizar triangulando siempre además con la línea oficial de Clarín en su espacio editorial, digamos, ¿no? Con lo cual la construcción de la polifonía no es solamente entre todos ellos, sino entre todos ellos y la línea editorial. Pero más allá de esto, que es mi planteo general, o no es mi planteo, pero es como parte del análisis que hago, en el caso de Malvinas, claramente, clarísimamente, el límite está puesto en las bajas argentinas. Digo, no existe una representación, ni una mención, ni a las bajas, ni al sufrimiento, ni al frío, ni al hambre, ni a nada que tenga que ver con la Argentina, y contrariamente hay una sobreabundancia de imágenes que incluso muestran, yo no lo traje acá, pero en los papelitos que están circulando hay un par de imágenes muy interesantes, llegan a mostrar incluso la destrucción del invencible hundiéndose en el mar, digamos. Así como durante casi la mayor parte del tiempo del conflicto bélico se hablaba de los ingleses, de Margaret Thatcher, de la cuestión nacionalista, de los Kelpers y demás, prácticamente el escenario de guerra no se representaba. Cuando se representó, de pronto irrumpió la muerte, digamos. Así como cuando hundieron el general Belgrano, estaba este Camus que comentaba hablando de la genialidad de la Argentina y de los argentinos. Cuando apareció el enfrentamiento bélico propiamente fue para representar, pero con un grado también de crudeza, ¿no? Digo, a ella el humor es complicado de adjudicar el humor a imágenes como estas. Así que el límite sería ese. Si alguien quiere preguntar. Habría que aclarar para los que no conocen en profundidad el periodo que la dictadura ya no era lo que había sido en 1982. A partir de 1979, yo en los trabajos que he hecho le otorgo mucha importancia a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Los diarios habían tomado claramente distancia respecto del gobierno militar. Por lo tanto, los márgenes de actuación ya eran bastante más amplios. Era impensable que estuviera ocurrido sin una censura muy fuerte desde el 76 al 78. Por lo tanto, digamos que ya desde el 79, ya en los medios de prensa salían noticias sobre los desaparecidos, había toda una situación que emergía de la progresiva debilidad de la dictadura, por el fracaso de su plan económico, y luego por la emergencia, ya con connotaciones internacionales y demás, de las violaciones a los derechos humanos, del establecimiento del terrorismo, de la comprobación del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces era diferente la posibilidad de actuación, ¿no? Entonces era difícil limitar, en ese momento, ya era más difícil que lo que hubiera ocurrido unos años antes, ¿no?
Yo, a propósito de lo que... ¿Qué tal? Bueno, a propósito de lo que marcó ahí, quería saber cuál fue la postura una vez que terminó el conflicto, o sea, tanto de lo fotográfico como de las caricaturas. Si se pasó algún límite que antes no se trataba o se siguió con la misma línea. En realidad hay muchos subperiodos, no es solo desde el inicio y qué pasó cuando se termina. Van modificándose respecto de la fotografía de prensa, lo que va sucediendo durante el conflicto también. Y hay una disputa inclusive, especialmente por la imagen que se muestra de los soldados, aún durante el conflicto, aunque la prensa no publicase esas imágenes. Pero vuelvo a la agencia, ¿no?, de lo que se puede lograr hacer a pesar de la censura que existía y las campañas psicológicas de prensa que existieron durante esos días. La disputa respecto de los soldados era mostrarlos felices y sonrientes como si estuviesen en un viaje de egresados en forma permanente durante la primera etapa, a cuando empieza el conflicto ocultar, especialmente por ejemplo cuando regresan los sobrevivientes del Belgrano, y por supuesto negar durante el conflicto y posteriormente durante años las fotos de los soldados retornando en las condiciones que volvieron. Esas fotos se ocultaron, pero no es que se ocultaron las fotos, se los ocultaron a los soldados. Los propios fotógrafos de Telam les prohibieron fotografiar a los soldados cuando volvían al continente, y a los fotógrafos de Telam, que eran los únicos que pudieron estar durante todo el conflicto en las islas, les sacaron aproximadamente 50 rollos a cada uno el 15 de junio cuando retornaron al continente, y de esas fotos no se sabe nada de lo que pasó. Hay un pequeño porcentaje de las fotos de Telam, solo de las de blanco y negro, porque las de color se las robaba gente y se las vendían en miles de dólares a la prensa extranjera, y los jefes de Telam, con actos de corrupción terribles, vendían esas fotos y vendían los originales de las fotos. Quedó una pequeña porción de fotos en blanco y negro que hoy en el archivo de fotografía de la memoria, en la ex-ESMA, se están conservando y poniendo a disposición del público, pero son muy poquitas las que quedaron. O sea, lo que se hizo, como decís, al final de la guerra fue ocultar a los soldados y por supuesto ocultar su imagen. Fueron más allá de la política de los militares a mostrar estas imágenes, ¿no?, que desbordaban las intenciones de los militares, lo cual contrasta con la posición de esta revista en otros momentos de la dictadura, de los que fueron más frecuentes. Pero esa medida que pasa a ser un poquito a libro, porque cuestiona o cobra la dictadura de su. Tenías algún comentario en particular también que no sé si lo sabías, pero en la revista tenían como una muy baja, venían bajando la cantidad de gente, se pedía toda esa revista, tiene una curva de sentencia de venta. Lo singular es que en Malvinas logran recuperar por esos 3 meses, no el nivel de ventas que tenían, pero sí una parte para después las derrotas, bueno, se suman a los medios que se ven legitimados por todo el show mediático que había. Y a Florencia, bueno, yo trabajo con la revista Humor, entonces siempre estamos dialogando con Florencia y comenzando el humor gráfico. Muchos de los humoristas de Clarín eran también humoristas de la revista Humor. Y ahí la pregunta capaz de los límites es un poco vinculada a la pregunta de Mirta, es si no hubo algún tipo de cuestionamiento desde el humor gráfico en ese comentario que quizás a veces me inquieta para decir algo un poco distinto al belicismo que se había generado. Sí, a la cultura bélica, en el humor sí lo hay, ¿no? El chiste donde se muestra gente que está cansada de que
llegaría al nivel. Está bien. Bueno, te contesto. Efectivamente, gente de la misma manera que los propios soldados en Malvinas que se disfrutaron con la humillación de los ingleses, como todo un sector que respondía especialmente a Zainuddin, no respetaron esas consignas del desembarco que estaban planteadas. O sea, en ese caso, a gente estas fotos le queman en las manos y muchas veces priorizó durante la guerra digamos, lo mediático de las novedades que podría, de las primicias que podría conseguir por sobre los intereses que además no eran homogéneos porque las diferencias entre las distintas fuerzas de la propia dictadura eran tal caos que tampoco es que respondía unánimemente a una. La Armada quería una cosa, el Ejército quería publicar otra, la Fuerza Aérea otra, con lo cual gente en realidad ahí alternó respondiendo de diferente manera a los intereses de cada fuerza. Respecto de las ventas, justo tenemos los datos y gente pasó de vender 183.000 ejemplares en marzo a vender 411.000 en mayo, con lo cual esto da una idea de que no fue un actor menor, ¿no? Me parece que esto, para cuando pensamos en la historia de los medios y en nuestra materia como para pensar en objetos de estudio, y no solo en estudios seriológicos, porque hay muchas tesis que hablan sobre cuál fue la cobertura de gente, ¿no? Y entonces analiza un poco la cobertura de otro medio. Me parece que lo que nosotros tratamos de mostrar con la materia y con este seminario es que es necesario también hacer otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, reponer cómo fueron las coberturas. Historizar lo que fue la cobertura de Tela en Malvinas excede la lectura semiológica de las imágenes. Y es algo que no está hecho, es algo que es imprescindible hacer para reconocer la historia de lo que fue no solo Malvinas en este país, sino lo que fue la relación entre medios y dictadura. Con lo cual, digamos, hay mucha tela para cortar, pero lo que me interesa es mostrar estos quiebres y fracturas, inclusive en los propios medios, ¿no? Como lo que planteó Jorge Saborido respecto de Cabildo. Me quedé pensando en lo que decís. Yo no encontré nada, pero me resulta interesante, o al menos como una puerta para empezar a pensar estos límites de lo decible. En verdad, no los límites de lo decible, sino los límites de la polifonía, digamos, ¿no? Porque efectivamente en algunas cosas me parece que en Clarín los humoristas de alguna manera u otra quedaron atrapados en el encuadramiento de la línea oficial del diario. Pero sin embargo aparecen otras cosas con en realidad que ningunean a la guerra porque los problemas en verdad son otros, que la gente tiene hambre, digo, no es que no se dice nada, pero el cansancio de la guerra no es un tópico que hayan visitado mucho. Y me había quedado pendiente de contestarle algo a la primera persona que, en verdad, con respecto a qué cambios produjo Malvinas en el humor gráfico, si no entendí mal, ¿qué pasó después? Te contesto muy brevemente, pero en verdad es una excelente pregunta y lo que pasó después en el humor gráfico, en verdad, excede ya el contexto de la guerra. Tiene que ver con un muy claro cambio de posicionamiento de los humoristas con respecto al gobierno de los humoristas en general, de los medios de prensa y el tratamiento de la represión ilegal y de las desapariciones y demás. Digo, tal vez que produjo Malvinas se ve poniendo en serie otros temas que, bueno, todavía no pude traer y que no podría ahora desplegar tampoco, pero que nos permiten ver Malvinas efectivamente como un quiebre en la construcción de representaciones. En el relato de la fotografía. A ver, lo que aparece en los medios es que la derrota o aparece de golpe de un día para otro o directamente no aparece y durante varios días la tratan de negar, ¿no? Con eufemismo, etc.
En la fotografía más o menos es lo que respondí antes, ¿no? Que se impidieron, lo que hubo fuertemente al final de la guerra es impedir que los rollos donde se habían fotografiado los últimos días de la guerra llegasen a la prensa, digamos, directamente robaron los rollos de tela que eran los únicos que estaban, y lo que pudo empezar a aparecer, yo les traje unas fotos, tengo tiempo, lo encuentro un segundo, son las fotos inglesas, porque el final de la guerra lo podemos conocer porque los que sacaron esas fotos son los ingleses. Y aparecen en ese sentido fotos como estas. Por ejemplo, fotos en donde vemos cómo era la preparación de las Fuerzas Armadas. Y este es un barco que está por zarpar el 5 de abril para las Malvinas, es un barco inglés. O esta otra que es a bordo del Hermes yendo a las Malvinas. O esta que es una imagen del 21 de mayo, piensen que todavía faltaba mucho, y es después de los combates que fueron muy duros en Pradera del Ganso, la foto que sacaron los ingleses de los cascos de soldados argentinos abandonados. Estas fotos no las pudimos conocer y se están pudiendo conocer hasta recién ahora, porque forman parte de el bagaje de fotografías que tiene el Imperial War Museum de Londres, y ahora están abriendo a que investigadores las puedan ver. Y esta última que sacaron con los soldados argentinos prisioneros. Con lo cual, el final de la guerra, los oficiales argentinos se encargaron de que el material que había, ya les digo, cerca de 100 rollos sin revelar de los dos corresponsales de Telam fueron digamos, interceptados y desaparecidos, y lo podemos rastrear ahora a partir de las fotos de las fotos inglesas. Lo mío es muy breve y la pregunta es, no sé, dependo de Mara para saberlo. Tenemos pendiente hace mucho y nunca tenemos el tiempo suficiente. Ahora incluimos el tema de Malvinas. Nosotros veníamos intentando trabajar las representaciones de la represión clandestina, que es el tema que, bueno, no sé, al menos es más interesante para mí es el tema más interesante. Pero evidentemente el paper tendría que transformarse en un proyecto un poco más amplio para poder pensar precisamente cuáles son las reglas del juego en cada medio, ¿no? Y el hecho de que los humoristas eran pocos, estaban muy profesionalizados, estaban en todos los medios, digo, eran un grupito en donde casi todos ellos estaban en Clarín, es como un buen ejercicio metodológico, digo, tenemos herramientas como para hacer herramientas metodológicas para poder pensar un poco cuáles son estos márgenes de condicionamiento de libertad del humor. Cris. Que es cerca ya del fin de la dictadura, que no me acuerdo si es en el 82 o en el 83. Con la Rosa hay un momento que solo publica guiños que eran exitosos, cuando al principio venía publicando mucho. Pero viñetas, tenía la historieta, ¿no? Claro, pero publicaban viñetas.
ya creo que con esta lógica, los demás que mencionaste, no, algo que veo también se caracterizaban por un humor costumbrista de la revista. Y habría que incluir también las revistas de la TRU para ver, al contrario, ese ampliamiento. Pero la revista de la música no sé, No, nuestro trabajo, no es mal mío. Digo, pues ya era 79. sí. Eso es un dato importante porque eso es también lo que permite trabajar la imagen del autor en el humor gráfico de un medio donde, salvo las notas de opinión y demás, se supone que están permeadas por el discurso del medio. La firma que soporta cada una de las viñetas cada vez que un humorista publica algo marca, hay un quiebre también, ¿no? Es una inclusión dentro del diario, pero con una autonomía relativa sostenida de la marca del autor. Porque a diferencia de los periodistas, los humoristas no están en la redacción. Están mojadas, incluso en esa época. Estaba en Córdoba, que se hablaba desde Córdoba, con la Rosa, Rosario, los otros estaban en Buenos Aires, pero no había un momento de encuentro, de discusión. Sí podría hablar de otro tipo de censura, alguna autocensura, alguna vinculada a la práctica. Hay muchas personas por eso tan profesionales que ya saben qué tipo de chiste va a inquirir, qué tipo de chiste tiene que mandar a amor. Antes me quedé con algo pendiente que ahora a partir de lo que ustedes dicen me resuena, porque lo que ustedes están diciendo respecto de los humoristas creo que es completamente cierto, esta cuestión de la firma y de no formar parte de una redacción de manera tan clara. Pero eso implicaría pensar que los desvíos vienen a partir de esas características del trabajo de los dibujantes. Algo que, por un lado puede ser así, también es cierto que había colaboradores periodísticos o fotógrafos probablemente, con lo cual tampoco es exclusivo, digamos, de la autoría, digamos, que tienen los dibujantes. Por otro lado, eso me parece que muchas veces obtura la posibilidad de pensar cómo los medios tuvieron diferentes líneas editoriales, porque eso formaba parte de una estrategia mucho más global. En el trabajo que está en el libro que nos comentó Jorge Saborido sobre la editorial Atlántida, es bien interesante esta contraposición de cómo dos revistas de la misma editorial, Gente y Somos, adoptan posiciones distintas respecto de la guerra. Y también me preguntaba por algo que salió antes en lo que mostraba Cora, que si yo mal no recuerdo, vos también marcás algún dibujo en Clarín anticipando unos de abril, digamos. Como que el tema Malvinas está previamente en los medios esos últimos días. Me preguntaba hasta dónde incluso todo el relato que es súper atractivo sobre cómo está Goldman en Malvinas, etc. Al mismo tiempo me genera muchas dudas. No puede ser posible que hubiera habido diferentes posiciones, los medios actuando de manera encontrada, las fuerzas no poniéndose de acuerdo y entrando en los medios por diferentes canales. Lo que yo está bien, lo que me parece fundamental hacer esta reflexión, pero me parece que para el caso del humor gráfico hay que pensar algunas especificidades, tanto del género del humor gráfico en sí mismo como de su emplazamiento en Clarín. El humor gráfico no es un género que permita vehiculizar de modo ni muy solemne ni muy serio ninguna idea sobre nada, digamos. Me parece difícil pensar que haya una estrategia ideológica desarrollada a propósito del trabajo en el humor gráfico diario. Es más, creo que muchas de las cosas más disruptivas o que más se deslizaron del discurso oficial en el humor gráfico de Clarín en general
durante toda la dictadura, posiblemente fue más allá de la voluntad de los humoristas. Pero lo más interesante es que como el humor gráfico era considerado, y siguió siendo considerado, y tal vez siga siendo considerado como un espacio menor, secundario, de esparcimiento, de entretenimiento, que no tenía ninguna importancia ideológica y seria, a los mismos editores de Clarín se les pasaron, en el caso de Malvinas no lo sé, pero en el caso de la represión clandestina se les pasaron muchas cosas. Yo le pregunté a Marcos Citrin cuando estaba haciendo un trabajo de tesis y demás, y me dijo, bueno, ¿y vos para qué viniste? ¿Qué estás haciendo? Y le conté a mí, en particular en mi trabajo, lo que más me impactó fueron muy pocas, 4 o 5 viñetas que muestran la aplicación de Picana explícitamente en el dibujo, no que la mencionan, sino que hay hombrecitos en una mesa que le están aplicando Picana. Esto en la época del final del lanucismo. Y cuando yo le hablé a Citrin de estas imágenes, me dijo, me estás cagando, publicado por Clarín. Digo, en ese momento, no tal vez no tenía mucho tiempo para mirar, tal vez obviamente no tenía los mismos criterios para mirar y para editar que tenemos nosotros, pero no creo, al menos por lo que yo sé, por el diálogo que yo tuve. ¿Quién? Estas de las Picanas son del 73, son de Landru, son de 73, y hay una de Kristen, que no muestra la Picana, pero muestra una escena en donde dos matones están comentando a propósito de los gritos de uno al cual están aplicando Picana, sus destrezas vocales para llegar al fa sostenido, una cosa así de ese tipo. Entonces digo, estas cosas si estuvieron ahí también porque nadie las miró lo suficiente. Entonces, seguramente lo que vos decís es fundamental, es verdad, y estoy totalmente de acuerdo de que no haya habido, y en general uno no puede atribuir una línea unívoca, ideológica a los medios de prensa, pero en particular en el caso del humor gráfico, estoy segura que en el caso de la fotografía de prensa también, muchas cosas se pasaron de costado porque no eran esas cosas las que tenían que mirar, tenían que ser miradas. A Laura y después a Mirta. Fotografías de soldados hay, muchísimos llevaron cámaras. Las fotografías les eran requisadas por los ingleses, así que muchas de las fotografías de los soldados están en este museo de Inglaterra, de los que cayeron prisioneros. Y los que volvían al continente y también traían rollos eran muy precisamente revisados, desnudados, etc. Y les quitaban las cámaras y los rollos por los oficiales argentinos. Y existía en Comodoro Rivadavia una casa con álbumes de fotos que habían sacado los soldados que directamente los oficiales las vendían a la prensa extranjera, las fotos que traían los soldados. Así que muy pocas de esas fotos los soldados pudieron conservar, pero existen y muchísimos habían llevado cámaras. Eso respecto a la foto de los soldados. Pero me parece interesante también respecto a la foto de los soldados mostrarles esta imagen, porque no es de la misma forma que no es lineal la actuación de los fotógrafos y los medios. Tampoco es que al principio de la guerra había fotos de soldados sonriendo y recién al final destruidos o demacrados, sino que, por ejemplo, el 3 de abril, un fotógrafo que fue a Malvinas por la agencia DIN tomó esta imagen, cuando todavía no había guerra, cuando los soldados recién habían llegado, no tenían frío, no tenían hambre, recién estaban, y él logró igual conseguir esta imagen. Este fotógrafo había sido reprimido el 30 de marzo, había organizado la muestra en el 81, había sido delegado gremial en la década del 70 y pensaba que la guerra era una locura. Con lo cual, en su mirada y en su búsqueda de la imagen, aún el 3 de abril, cuando no pasaba nada, logró tomar esta foto con el rostro de ese muchacho. Y esta es una de las fotos que se usa muchísimo para contar el final de la guerra. Y fue tomada el 3 de abril, con lo cual es muy interesante. Inclusive se conocen muchas fotos de soldados argentinos sonriendo cuando cayeron prisioneros los ingleses, porque les habían dado de comer, por ejemplo. Entonces, no es lineal esto de que son alegres, sino como que la fotografía ahí también muestra la complejidad. Y respecto de las miradas suspicaces que puede haber sobre la fotografía, yo por lo menos entrevisté a Goldman 2 veces, ya 8 horas llevo grabado, y a otros de la agencia, porque no son Goldman, pero digo, y a otros miembros de la agencia ILA, y lo que hubo, por parte de ellos hubo no solo casualidad, sino una gran pericia profesional, ¿no? Porque ellos anticiparon que Malvinas podía ser importante, aún sin saber nada, pero pensando que era un tema internacionalmente vendible, como una cobertura de color, como si fuese la National Geographic, pero para poder instalar el tema de cómo era
las Malvinas en ese momento. Eso fue su astucia. Después, además, bueno, pasó todo lo que pasó. Pero lo que sí también me parece interesante en este aspecto es pensar cómo algunos de los fotógrafos, aún en las condiciones que tenían de trabajo en sus propios medios, buscaron estos resquicios para tener otro tipo de fotos. Hay otra también muy conocida sobre la guerra, que es esta, que fue sacada el 13 de abril por un fotógrafo que se escapa. No tengo tiempo de contarles la historia, pero este es el mismo fotógrafo de la imagen del muchacho tironeado el 30 de marzo. Ese fotógrafo va por DIN el 13 de abril, mandan a un solo fotógrafo ese día para que aparezca, que las agencias independientes no solo tengan cubría la guerra. Entonces lo dejan ir y le ponen un militar al lado todo el tiempo, y él igual logra sacar esta foto. Con lo cual es muy interesante ver lo que se puede hacer. Me parece que ahí hay muchas similitudes, ¿no?, con lo que contaba Florencia respecto de lo que logran hacer los humoristas, a pesar de, ¿no? La verdad que está súper interesante y hay un montón de cosas más, pero nos van a echar de acá en cualquier momento, así que muchas gracias.